Bueno, hermanos, entremos de lleno al tema de hoy. Este tema yo le puse como título, Puertas cerradas, dirección divina. Puertas cerradas, dirección divina. Y para este tema, todos los que trajeron Biblia, los invito para que se vayan a Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, con este texto vamos a trabajar en esta noche. Que Dios los bendiga de corazón, hermanos. Bendiga a su familia, bendiga sus hogares, sus finanzas. Sean bendecidos en todas las áreas. Bueno, mientras ustedes buscan Hechos 16, tenemos que recordar que no siempre lo que usted piensa es bendición. ¿A usted no le ha pasado que usted a veces piensa, ay, si me pasara esto o lo otro, eso sí que sería una gran bendición para mí? Pero a la larga, con el tiempo, uno entiende, ay no, es que eso no era bueno para mí. Y a veces se dan cosas en nuestra vida que parecen a la vista humana que son buenas, pero en realidad no son bendiciones de parte de Dios. Entonces, tenemos que saber que la voluntad de Dios siempre es buena. Dice la Escritura, es agradable y es perfecta. Y por eso entonces tenemos que permitir que Dios sea el que dirija nuestro camino. Porque hermanos, si fuera por nosotros, constantemente estuviéramos cometiendo errores, pidiendo cosas que no son buenas, abriendo puertas que no son las nuestras, y entonces ahí es donde vienen los problemas en nuesra vida. Pero ¿cómo nos cuesta trabajo, verdad, hermanos? Es difícil. ¿Cómo nos cuesta trabajo seguir la dirección de Dios? Decir, Señor, pongo mi vida en tus manos y dirígeme, es difícil, porque uno siempre va a querer tomar el control, agarrar el timón y mover nuestra vida para lo que nosotros queremos. Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿verdad? Pero en nuestra terquedad no lo hacemos. Y hay algo que todos conocemos, ¿verdad? Y es la frustración. La frustración de ver que las cosas no salen como nosotros las hemos planeado. Y entonces nos molestamos, nos incomodamos y no entendemos por qué no nos salen las cosas. Si yo las había planeado de esta manera, ¿por qué no se están dando? Bueno, a veces hacemos todo bien también. Uno dice, Señor, me hice un análisis. Es que sí, estoy tratando de hacer las cosas bien, me estoy preparando, he orado, me he esforzado, busco la voluntad de Dios y aún así las puertas permanecen cerradas. Caminos que parece que están como bloqueados y uno dice, ¿qué está pasando? O oportunidades que están a punto de llegar y de pronto se detienen. Y en ese momento uno dice, ¿será que Dios de verdad está conmigo? ¿Será que el Señor está molesto? ¿Hice algo mal y no me he dado cuenta? Porque estamos hablando desde el punto de vista cristiano, de hijos de Dios. Pero en Hechos 16 vamos a ver algo muy interesante. ¿Ya lo tienen, hermanos? Bueno, entonces vamos a leer los versículos 5 al 7. Dice la palabra del Señor. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Entonces, Pablo, el apóstol Pablo, estaba en total obediencia a Dios. Pablo quería hacer la obra de Dios, acabamos de leerlo. ¿Vieron ustedes? Pero dice la misma escritura que de pronto Dios le cerró puertas. Y no fue una puerta que se le cerró a Pablo, fueron varias. ¿Vieron? Trataba de ir a predicar a un lugar y el Espíritu le decía no. Y luego dice, bueno, está bien, vámonos para Bitinia, y el Espíritu Santo le dice no. Entonces, uno no lo entiende, ¿verdad? Pablo quería predicar en Asia, que es una región enorme. Asia es grandísima, llena de un montón de ciudades importantes y con mucha necesidad espiritual había en esos lugares. O sea,
humanamente era un plan perfecto. Nos vamos, tomamos esta dirección y vamos a ir predicando en las ciudades más importantes de Asia. Pero Dios dijo, no. Y suena ilógico, ¿verdad? Suena ilógico esto que acabamos de leer. Porque uno dirá, ¿cómo es posible? 3 capítulos atrás, desde la iglesia de Antioquía, ellos salen como apóstoles para ir a predicar la palabra del Señor, y estando en esa tarea del evangelismo, viene el Espíritu Santo y les dice, no, ahí no quiero que prediquen. Y es que a veces Dios actúa de una manera ilógica para la mente humana. Y yo sé que todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por situaciones en las que uno dice, ¿por qué? Señor, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Pero cabe mencionar que cuando hay comunión con el Señor, hermanos, cuando somos cristianos que estamos en comunión con el Señor, escuchamos a Dios y hacemos caso, aunque no entendamos por qué el Señor nos está diciendo eso, o por qué nos está pidiendo tal cosa. Y dice el pasaje que el Espíritu les prohibió predicar en Asia, y luego no les permitió ir a Bitinia. Entonces, bueno, como siempre hacemos, ¿qué significan esos nombres? La palabra Asia significa pantanoso, lodo. Eso es Asia. Y la palabra Bitinia, precipitación, avalancha, presión. Entonces, la verdad es que a veces nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, somos muy precipitados, ¿verdad que sí? Nosotros queremos todo, hacerlo ya y a nuestra manera. Y entonces, al hacerlo así, caemos en unos lodazales. Caemos, imagínense esos lodos que uno ve en las películas, ¿verdad? Que la gente cae en ese lodo y hasta queda ahí pegado y no puede salirse. Así nos pasa espiritualmente. Y es que seamos sinceros, es más fácil hacer lo que está haciendo la mayoría que ir al cuarto, doblar rodillas y preguntarle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿De verdad quieres que yo haga esto? ¿Quieres que haga esto? Y este hecho es que parecía ilógico que Dios dijera que no quería que se predicara en esos lugares. Dios no quería predicación en Asia, no quería predicación en Bitinia. Y uno dirá, bueno, ¿sería que Dios estaba descuidando a Asia y a Bitinia? ¿Sería que Dios estaba enojado con la gente de Asia y de Bitinia? ¿Qué era lo que estaba pasando? Y no, eso no es la razón. Porque Dios tenía planeado usar a otras personas en otro momento para que evangelizaran esos lugares. Y entonces a veces nosotros no entendemos las puertas cerradas de nuestra vida. A veces no entendemos tampoco las respuestas que Dios nos da. Pedimos, Señor, respóndeme. Y Dios me responde cosas que no entiendo. ¿Por qué? Porque si yo siento que yo voy para acá, porque Dios me dice que me tengo que ir para allá. No se entiende. ¿Verdad? ¿Le ha pasado a usted eso? Bueno, pues déjeme decirle que no todas las contestaciones de Dios tienen que ser un sí. A veces la contestación del Señor es no. Y no nos gusta cuando el Señor nos dice no, pero Dios sabe por qué. Entonces, Dios responde cerrando rutas. ¿Se acuerdan ustedes cuando nosotros teníamos planeado un viaje que íbamos a hacer después de la misión de Bolivia? ¿Para dónde íbamos? ¿Se acuerdan ustedes? Íbamos para Belice. Y de pronto el Señor nos dijo, no, se cierra esto. Y nosotros nos quedamos, pero ¿qué pasó? Señor, ¿qué fue? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué sucedió? ¿Por qué nos cambió todo? Y el Señor cerró esa puerta y no quiso hablar más. Dijo no y punto. Casi nos dice y ni pregunten. ¿Se acuerdan? Fue una exhortación fuerte. Entonces, Dios cierra rutas. Hace que puertas permanezcan cerradas. Y eso no es un castigo para el Hijo de Dios. Es dirección de Dios. Cuando esas cosas pasan es que Dios nos está direccionando.
Además, que una puerta sea buena, y usted dirá, es que esta puerta es buena, Señor, vea, yo ando en tu camino y esta puerta que te estoy pidiendo que me abras es una puerta buena. Sí, puede ser buena, pero no es su puerta. La puerta suya es otra, ¿me entienden? Y eso, cuando uno está viviéndolo, es una situación difícil de entender. Hay puertas que no son nuestras. Y el plan de Pablo era bueno. ¿Quién va a decir que no era bueno ir a predicar a Asia, ir a predicar a Bitinia? Era bueno, era santo, era espiritual. Él lo que buscaba era la salvación de esas almas que vivían en esos lugares. Pero no era el plan de Dios para ese tiempo. Y hay cosas que son buenas, pero no son para nosotros. Recuerde estas palabras. Hay cosas que son buenas, pero no son para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios tiene otras mejores. Dios ve lo que usted no ve. Y Dios nos habla una vez. Y Dios nos habla 2 veces. Y Dios nos habla 3 veces. Y así nos sigue hablando Dios. Pero de pronto, si uno no hace caso, Dios dice, no me hace caso, bueno, lo voy a dejar para que se dé el golpe. Siga construyendo usted su torre de Babel. Siga usted construyendo su torre de naipes. Y cuando se le caiga eso, ahí sí va a entender y me va a buscar. Y así que nosotros tenemos que renunciar a la dureza de nuestro corazón y permitir que Dios sea el que nos dirija. Porque así nos evitamos muchos dolores, hermanos, muchos sufrimientos. Además tenemos que entender que la comunión con Dios es importante, no solo es importante, es fundamental, es indispensable que nosotros tengamos comunión con el Señor, mediante de la oración, mediante la lectura de la palabra. Tenemos que tener cercanía con Dios para poder entender la dirección que el Señor quiere darnos. Porque si no, entonces, ¿qué pasa con un cristiano que no tiene comunión con el Espíritu? ¿Sabe qué? Ahí es donde entonces nos convertimos en cristianos carnales, en cristianos emocionales, groseros, impacientes que todo lo quieren ya, intolerantes, no soportan nada. Esa comunión con Dios es indispensable para que el Señor trabaje en nuestro carácter. Y cuando usted empieza a sentir estas características en su vida, busque la presencia de Dios, doble rodillas y comuníquese con el Señor, porque nosotros tenemos que caminar en el Espíritu. Amén. Ahora, Pablo era un hombre. Ahora, tomemos el ejemplo de Pablo. El apóstol Pablo era un hombre de comunión con Dios. Era un hombre que tenía cercanía con el Señor. ¿Me va a decir usted que Pablo no era un hombre de oración? Claro que sí. De hecho, en sus escritos usted lee cómo Pablo pasa diciendo, yo oro por vosotros continuamente. Él estaba en oración constante, no solo por él, sino por las iglesias que estaban esparcidas y que él sentía que tenía esa carga espiritual. Y él pasa orando constantemente. Y la Biblia nos dice que Dios se deja hallar de los que le buscan. Pero no es que Dios se deja hallar de cualquiera. ¿De quién se deja hallar? De los que le buscan. Entonces, nuestra parte es buscar del Señor. Y si nosotros lo buscamos, Él se deja hallar. Entonces, el problema no es de Dios, el problema es nuestro. ¿Cometemos errores? El problema es nuestro. Entonces, Dios nos quiere bendecir, pero eso no va a pasar, esa bendición no va a llegar si usted no camina con el Señor. Por eso tenemos que desarrollar ese corazón, que sea un corazón temeroso del Señor, que si Dios nos dice algo, nosotros estemos atentos a acatar lo que Él nos dice, haciendo lo agradable delante del Señor, sin importar dónde estemos, hermanos, sin importar dónde estemos. No es que, yo solo me voy a portar así cuando estoy cerca de los hermanos de la iglesia que me conocen. Pero si estoy en un lugar que nadie me conoce, yo voy a darle rienda suelta a mi ser. Eso no es de cristianos. Recuerden a Daniel. Daniel estaba en Babilonia. José estaba en Egipto. Y estos hombres Dios los prosperó. ¿Sí o no? Prosperados.
Pero vean la vida de esta gente. Eran personas que tenían comunión con el Señor, constante, no importa dónde estuvieran. Leamos versos 8 y 9. Y pasando junto a Misia, ya usted se va sintiendo en el camino, caminando con Pablo por todos esos lugares. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces es interesante ver aquí cómo el Señor viene a traerle dirección a Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo era un hombre de oración. Entonces Pablo estaba luchando. Analice, piense, van de camino. Ellos habían salido, dice, de Antioquía. Iban de camino porque iban a hacer un evangelismo. Y de pronto, lugar que llegaban, no, aquí no se habla. Y entonces cojamos, no, ahí tampoco. Entonces Pablo estaba en una lucha espiritual. Él no estaba entendiendo qué era lo que pasaba. Quería predicar en Frigia. No, vámonos para Asia, tampoco. Entonces, él se va, él dice, no había dirección, él dice, bueno, vámonos para Misia, y de ahí de Misia nos vamos para Bitinia. Tal vez es para ahí. Y llegan a Bitinia, y llegan ahí, quieren ir a ese lugar, y el Espíritu les dice, no, yo no quiero que vayan ahí. Entonces vean que después de esa segunda puerta cerrada de Pablo, se le cierra la puerta. Pablo y su grupo, su equipo con el que iban, no se detienen ellos. Ellos no dicen, no hombre, de ahí devolvámonos mejor porque de ahí estamos perdiendo aquí tiempo. ¿Qué haríamos nosotros, hermanos? Piense. Usted sale de una gira y pronto llega a un pueblo, no, aquí no. Y a este, no, tampoco. Y si nos vamos para atrás, no, tampoco ahí. De ahí uno dice, no, mejor devolvámonos, seguramente era que no teníamos que salir. Pero Pablo no hace eso. Él no se detiene. Dice el texto, pasaron a Misia y descendieron a Troas. Es decir, no sabían para dónde iban, no sabían qué hacer, pero siguieron caminando, siguieron avanzando. Y es porque avanzar era lo único que ellos podían hacer. Ellos sabían que habían sido llamados para evangelizar, para llevar el evangelio, para hablar las buenas nuevas de Cristo. Ellos dijeron, no sabemos, sigamos caminando. Y es que Dios guía a los que se mantienen en movimiento. No hay cosa más terrible que un cristiano que se detenga. No hay cosa más terrible en nuestra vida espiritual que el cristiano que detiene los dones, que detiene el llamado. No hay cosa más terrible para un cristiano parar a algo que Dios lo llamó a hacer. Entonces, Dios dirige a los que siguen obedeciendo, aunque no tengan todas las respuestas, aunque no sepan cómo es en sí. Ellos dicen, Dios nos llamó, sigamos avanzando. Llegará el momento en el que el Señor nos muestre para dónde debemos de ir. Y aquí la incertidumbre no es excusa para detenerse, porque vean, pónganse en los zapatos de Pablo. ¿Pablo estaba entendiendo lo que estaba pasando? No. ¿Pablo tenía claridad para dónde iba? Tampoco. ¿Pablo estaba frustrado? Muy probablemente sí. Sí se sentía frustrado. ¿Pero Pablo se detuvo? No. Pablo siguió avanzando hacia Troas. Y llegando a Troas, justamente allí, Dios le habla. Y Pablo dice, porque Pablo dijo, imagínense a Pablo orando, Señor, ¿qué vamos a hacer? Y comienza Pablo a orar, Señor, dirígeme, hábleme. Porque Pablo tenía un corazón sensible. Y cuando el cristiano no sabe qué hacer, ¿qué es lo que tiene que hacer? Valga la redundancia. Doblar rodillas y buscar de Dios. Y Pablo tenía un corazón muy sensible. A pesar de que la misma escritura nos muestra que Pablo era un hombre que tenía un carácter fuerte. Carácter fuerte, pero corazón sensible a Dios. Y esa sensibilidad no es suficiente. Tiene que haber una decisión de querer obedecer a Dios. Entonces, necesitamos ser sensibles, pero también ser
obedientes al Señor. Entonces, pregúntese, en este momento usted, con total sinceridad, y no le responda a la gente, respóndase usted mismo. ¿Qué tan dispuesto estaría usted a obedecer a Dios? ¿Qué tan dispuestos estamos realmente a acatar lo que Dios nos pide? Eso es una muy buena pregunta. ¿Estoy yo dispuesto a dejar todas mis cosas, a dejar mis prioridades para poner las prioridades del Señor? Ahí que tenemos que analizarlo muy bien, ¿verdad que sí? Y el Señor viene y le trae una visión a Pablo en ese tiempo de oración, en ese tiempo de intimidad con Dios. Porque como dijimos, Dios es hallado de los que le buscan. Entonces hay un versículo muy lindo, ¿se acuerdan? La Escritura dice, buscadme y viviréis. Tenemos que buscar del Señor. Y esto aquí nos habla de que en la medida de que yo busque a Cristo, el Señor va a influir en mi vida. Entonces, si yo busco a Cristo poco, Cristo va a luchar dentro de mí para Él poder fluir. Pero si yo busco a Dios de corazón dispuesto, Cristo fluirá entonces con mayor poder. Ahí está la diferencia. Así que en la visión de Pablo tiene la visión de un varón macedonio, un hombre que vivía en Macedonia. Y en la visión, este hombre le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces nosotros tenemos que recordar que ¿quién es el que nos dirige? El Espíritu Santo. Nosotros estamos en esta dispensación en la que es el Espíritu Santo el que dirige a la iglesia. Hubo un tiempo del Antiguo Testamento en que los hombres de Dios tenían que guiarse por señales, pero nosotros ahora la tenemos más fácil, porque ahora nosotros somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Estamos en este nuevo tiempo y es el Espíritu Santo el que nos dirige, es el Espíritu Santo el que actúa en la iglesia y nos da el norte, qué debemos de hacer y cómo lo debemos de hacer. Y démosle gracias al Señor, porque díganme si no, en esta iglesia, que somos un grupo pequeño, ¿cómo nos dirige el Espíritu Santo? Es de asombrarse y de decirle gracias, Espíritu de Dios. Romanos 8:14, no se salgan de donde están porque vamos a seguir en ese texto, pero quiero leerles Romanos 8:14, que dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces podemos preguntarnos, ¿quiénes son hijos de Dios? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Bendito sea el Señor. ¿No se siente contento? Porque nuestra vida es guiada por el Espíritu de Dios. Y eso significa que somos hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Gracias, Señor. Ahora, la palabra guiados en griego es agontai. Agontai. Un verbo que indica ser conducido continuamente. Eso es ser guiado, es ser conducido continuamente, puramente, para ponerle un ejemplo, como el pastor que guía a las ovejas. Eso es agontai. O un maestro que guía a sus discípulos. Entonces, no es que el Espíritu Santo empuja al creyente, ni tampoco el Espíritu Santo obliga a nadie. El Espíritu Santo orienta al cristiano, lo persuade, lo conduce, lo dirige, coopera con el cristiano. El Espíritu Santo es el que guía al creyente, pero la persona al final decide elegir si le obedece o no. ¿Me entienden? Entonces, esto es ser conducidos, ser guiados por el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo no solo da la información, sino que también actúa en nosotros de manera maravillosa, porque Él moldea nuestro carácter. Él corrige los errores que nosotros tenemos. Nos anima cuando nosotros nos sentimos un poco abatidos. Es el Espíritu Santo el que está ahí dándonos a nosotros la fuerza, porque Él está con nosotros, Él nos fortalece y Él nos da algo muy importante, discernimiento. Como les dije la semana pasada, el mejor amigo que usted puede tener es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, el resultado de tener esa comunión en oración
con el Señor es que el Señor, por medio de su Espíritu, va a traer dirección a nuestra vida y va a dirigir nuestro corazón en completa paz. Y esos que empiezan a ser ejercitados en esa dirección de Dios, como leímos, como decía Romanos 8:14, esos ejercitados son hijos de Dios. Gloria a Dios. Diga, yo soy un hijo de Dios. Yo soy una hija de Dios. Gracias, Señor, porque eres tú el que me guías, el que me capacitas. Entonces, en la medida que yo estoy en el Señor, yo debo de crecer. No me puedo quedar estancado, porque el Espíritu Santo está conmigo y Él me va guiando. Y entonces una evidencia de esa madurez es exactamente esa. Yo no doy pasos por mí mismo, sino que es el Espíritu que me muestra cuál es mi camino. ¿Me entienden? Entonces, si usted va a hacer algo, si usted decide hacer algo, y en su corazón, usted ha orado, y en su corazón no siente paz, tiene que tomar una decisión acerca de, no sé, un trabajo, de un proyecto, de una relación, de una decisión importante, y usted no ha orado y le ha pedido al Señor que lo dirija, y en su corazón usted no siente paz, no lo haga, hermano. No lo haga. Porque si nosotros le hemos pedido al Espíritu Santo dirección, una de las características es que el Señor pondrá paz en nuestro corazón. Entonces así estamos empezando a aprender a ser guiados por el Espíritu. Y basta con que usted piense, un momento, ¿cómo somos nosotros? Con que tengamos un poquillo de plata, ya pensamos en hacer un negocio y tomamos la decisión del negocio según la plata que tenga, ¿verdad que sí? Pero nunca le decimos, Espíritu Santo, ¿será que yo tengo que hacer esto? Basado en la plata que es que movemos las cosas, tristemente. Eso no significa. El hecho de que usted tenga cómo hacer un negocio no significa que ese negocio sea para usted. Deje que sea el Espíritu Santo que le muestre. Lo que significa es que usted debe de ser responsable delante de Dios para administrar eso que usted tiene. ¿Me entienden? Entonces, me toca a mí ir a preguntarle, Señor, ¿tú quieres que yo me meta en este negocio? ¿Tú quieres que yo acepte este trabajo? ¿Tú quieres que yo, Señor, tú quieres que yo siga en esta relación con esta persona? Deje que el Espíritu Santo lo guíe y así usted podrá tomar buenas decisiones. El segundo significado para conducir es marchar. Marchar. Y esa palabra a mí me gusta mucho porque inmediatamente uno le recuerda como cuando el pueblo de Israel marchaba por el desierto, ¿se acuerdan? Dice la Escritura que ellos iban marchando según el orden de las tribus establecidas por Dios. Ellos iban en orden, ellos no iban en desorden. Cada tribu iba en el lugar que le correspondía, marchando. Y había una nube, ¿se acuerdan? Había una nube y esa nube era la que los dirigía, la que los guiaba, esa nube. Entonces, cuando la nube se detenía, el pueblo inmediatamente sabía que tenían que comenzar a desarmar todo el equipaje que llevaban y cargaban y lo acomodaban todo. Y ahí se quedaban. Pero si la nube avanzaba, ellos sabían que tenían que empezar a recoger todo lo que llevaban y ponerse a caminar. Porque esa era la dirección de parte de Dios, esa nube que los guiaba. Cuando la nube se detenía, ellos paraban. Cuando la nube avanzaba, ellos avanzaban. Entonces, esa nube es figura del Espíritu Santo para nosotros hoy. Nosotros no tenemos una nube para ir viendo por dónde va, pero sí tenemos al Espíritu Santo de Dios que mora en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, el Espíritu Santo a veces, como nosotros a veces nos desconectamos de la presencia del Señor, dejamos de orar, dejamos de leer la palabra, viene el Espíritu Santo, comienza a moverse y nosotros viendo para allá. Como decimos, viendo para el ciprés. Y el Espíritu Santo avanzando y nosotros ahí sentados mirando al cielo. O tal vez la nube se queda quieta y como nosotros estamos desconectados, salimos corriendo. Eso nos pasa a nosotros. Y hay que estar en sintonía con el Espíritu de Dios. Porque nosotros no somos llamados a andar por donde nosotros nos plazca, es ser dirigidos por el Señor. El término hebreo, ya lo dije en griego, agontai, pero en hebreo, el término para conducir es ago. Ago.
Y cuando uno lee hago, inmediatamente asocia hago con otro término, con un término griego que es ego. Se parecen mucho. De hecho, la única diferencia entre hago y ego es esa vocal. Una es con A, la otra es con E. Muy parecidas las palabras, pero totalmente diferente su significado. Porque hago, en el contexto que estamos leyendo, nos habla de ser guiados por el Espíritu Santo, ser conducidos por el Espíritu Santo. Pero ego me habla de ser guiado por mi propio yo, por mi propio deseo, por mis propios planes, por mis propios tiempos, por mis propios anhelos. Ese es el ego, el que nos está guiando. Pero nosotros debemos de ser guiados por el hago. Y entonces, ahí cuando es el ego el que nos está mostrando el camino, ahí es cuando salen nosotros palabras como yo también tengo derecho. No me diga eso y no lo acepto, yo tengo derecho. Tengo derecho a, y póngale en la lista lo que usted quiera. No, pero es que la palabra dice que así no es. No, yo tengo derecho. Y ahí usted escucha cristianos diciendo, yo tengo derecho a ser feliz. Yo tengo derecho de buscar mi felicidad. Con esta esposa ya no quiero nada. Con este esposo ya no quiero nada. Tengo derecho a ir a buscar otro. ¿Quién está hablando ahí? ¿Está siendo conducido por el Espíritu o está siendo conducido por su propio ego? ¿Se dan cuenta la diferencia? Una letra hace una gran diferencia. Una vocal en este caso. Es que yo quiero, yo merezco. Cuando ya empieza alguien a hablar así, ojo, mucho cuidado. Pero Dios quiere que sus hijos desarrollen madurez espiritual. Y Dios quiere hijos que escuchen también al Espíritu Santo. Ahora, Dios habla de diferentes formas, ¿verdad que sí? Uy, ¿cómo nos habla Dios, hermanos? Es que, ¿sabe qué es lo que pasa? Nosotros andamos en el mundo así, con los ojos cerrados y los oídos tapados, porque no queremos escuchar al Espíritu Santo hablar. Pero si usted presta atención, el Espíritu Santo nos habla de infinidad de formas. Hay tantas formas que la lista es grandísima, pero el Espíritu Santo, vea, nos puede hablar por sueños, nos puede hablar por visiones, nos puede hablar por medio de una persona, un creyente, nos habla por medio de una predicación, nos habla inclusive por inconversos. A veces un inconverso habla con usted y le dice una palabra y usted sintió, esto es Dios hablándome. Nos habla demasiado, por la misma naturaleza, dice la Escritura. El Señor nos habla con la Escritura. Usted agarra la palabra y empieza a leer la Escritura y es Dios hablándonos. Y el Señor quiere darnos la paz, darnos la dirección para que no nos perdamos. Ahora usted puede decir, bueno, sí está bien, yo sé que Dios habla, pero vieras qué raro, a mí no me habla nada. Bueno, pues si Dios a usted no le ha hablado nada, siga esperando porque Dios le va a hablar. Pero siga buscándolo en oración. Todo llega a su tiempo. Ahora, tenemos que tener cuidado también, porque no podemos caer en el error, ¿verdad? Yo les dije, todo lo que hagamos sea guiado por el Espíritu Santo. Pero no tampoco voy a caer en el lado opuesto de la situación y decir, caigo en la pasividad. No, es, oiga, pero ¿qué hace usted? Nada. ¿Por qué? Porque estoy esperando que el Espíritu Santo me hable. Pero usted no trabaja, no busca trabajo. No, es que yo estoy esperando que el Espíritu Santo sea el que me dé el trabajo. No podemos caer en eso. Dios quiere que nosotros pidamos, busquemos dirección, pero que también avancemos, porque vivimos en esta tierra, ¿verdad? Y la pasividad tampoco es buena. Entonces, no volvernos tampoco tan ultra mega espirituales y decir, me voy a tirar en un sillón a esperar que Dios me hable y me diga y me mande las bendiciones. No, tenemos que avanzar. Estamos viviendo en esta tierra. Entonces, por lo menos tenemos que trabajar. Hay que pagar los recibos. Hay que comprar comida. Hay que pagar la casa. Entonces,
no podemos tampoco guiarnos solo a tirarnos hacia lo espiritual nada más. Tenemos que tener un equilibrio. Y con respecto a esto, también con las visiones, con los sueños, con las palabras, siempre debe de haber una dirección de parte del Señor. ¿Cómo se logra eso? Siempre, ante un sueño, órele al Señor. Señor, este sueño es tuyo, muéstrame con tu palabra. Muéstrame con tu palabra. Háblame, dirígeme. ¿Es esto? ¿Esto que estoy sintiendo viene de parte tuya, Señor? Siempre debemos de hacer eso. Ahora, no siempre, tampoco, en nuestra oración, no siempre debemos de orar, Señor, ábreme la puerta, ábrame tal puerta, Señor, ábrame tal otra, oro para que esa puerta se abra. No podemos tampoco caer en eso, porque como les dije al principio, y si la puerta de la cual usted está orando no es la adecuada, entonces no necesariamente tiene que abrir el Señor la puerta. Tenemos que decirle, Señor, trae lo mejor para mi vida. Tú conoces qué es lo mejor para mí. Señor, por favor, si lo que quiero hacer es tu voluntad, entonces muéstrame. Si lo que yo pienso, si lo que llega a mi mente no es tu voluntad, no permitas que yo lo haga. Ciérrame puertas si no son tuyas y ábreme las puertas que tú tienes para mí. Nosotros siempre tenemos que decirle, Señor, muéstrame tú el camino. Y no tratemos de dirigir a Dios en nuestra oración. Señor, así, Señor, asá, no lo hagamos. Y si usted ha orado, Señor, que se haga tu voluntad, muéstrame tú el camino, ciérrame las puertas que tú ves que no son mías, después no se ponga a llorar, hermano. Porque a veces la gente ora así y después termina llorando y renegando. Es que el Señor no me quiere abrir. Entonces no estamos entendiendo que la oración es para dejar que sea Dios el que me guíe, me dirija. Si lo hemos pedido a Dios, que se haga su voluntad, aceptemos la voluntad del Señor. Amén. Ahora, en el verso 9 dice, ya leímos, dice que Pablo tuvo una visión, ¿verdad? Pablo tiene la visión de un varón macedonio que se le presenta y le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Recuerdan? Entonces leamos el verso 10. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Llegó la respuesta, hermanos. Ya sabía Pablo para dónde era. Vamos entonces a Macedonia. Y este versículo marca un punto muy importante en la misión de Pablo. Vea, es increíble, este verso 10, uno lo lee en fácil y a veces pasa uno por alto. Pero resulta que este punto es decisivo en la misión de Pablo y en la expansión del evangelio, del mensaje cristiano. O sea, se iba a expandir el mensaje misionero. Entonces, la visión del hombre macedonio en este versículo era una forma muy clara de parte de Dios de dar la dirección correcta hacia dónde era que ellos debían de ir. Y lo muy importante aquí es la rapidez con la que este equipo misionero actúa. Ellos escuchan la visión que tiene Pablo, ellos en ese momento no discuten, ellos no posponen nada, ellos no piden señales, no dicen, bueno, está bien, está la visión de Pablo, entonces vamos a pedirle a Dios 3 señales más para que nos muestre si es para allá que debemos de actuar. No, dice la Escritura, ellos actúan de inmediato. Y entonces, ¿qué nos está enseñando esto? Un corazón totalmente obediente a Dios. Un corazón que es sensible a la guía de Dios. Y la obediencia rápida es un tema central en todo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Si usted lee Hechos de los Apóstoles, usted va a ver que el tema central ahí es la obediencia así. El Espíritu hablaba y los siervos de Dios acataban y actuaban. Era así, rápido, rápido. No había como muchas dudas en el corazón de estos hombres. Entonces, cuando Dios abre una puerta, sus siervos, estos hombres de Dios tan poderosos, ellos entraban sin ninguna duda, sin ningún atraso, nada los detenía. ¿Es para allá? Bueno, para allá vamos. Qué cosa más hermosa, ¿verdad? El texto dice también, enseguida. ¿Vieron? Enseguida.
Esto nos muestra lo que les estoy diciendo. Pablo no dijo, ay Señor, bueno, ay tan allá, uy qué largo Señor, bueno, dame una señal más para tener claridad, para hablarles a ellos. Pablo no pensó, no dijo, Señor, déjame pensarlo, deme un mes Señor, para ver cómo vamos a hacer este viaje. O ellos no dijeron, bueno, cuando estemos listos nos vamos para ahí. No, Dios habló y él obedeció rapidito, sin poner excusas, sin poner demoras. Ahora, otra cosa que llama la atención aquí es el discernimiento comunitario. Vean qué cosa más hermosa. Dice la escritura, procuramos partir. ¿Vieron? Dice, enseguida procuramos partir. Hasta este punto, oigan bien, hasta este momento, antes de Hechos 16, Hechos estaba escribiéndose con ellos. Ellos. ¿Qué quiero decir con esto? El libro de los Hechos de los Apóstoles lo escribe Lucas, el mismo que escribió el Evangelio de Lucas. Y Lucas, hasta Hechos 16, de Hechos, digamos, Hechos 1 al Hechos 15, Lucas estaba escribiendo lo que le estaban ellos contando. Entonces Lucas escribía, y ellos entonces partieron para tal región, y allí ellos predicaron el Evangelio y se quedaron tantos días y ¿Me están entendiendo? Entonces, hasta este punto se decía así. Y Lucas iba escribiendo los viajes de Pablo. Él lo estaba haciendo como una persona que está escuchando desde afuera. Él no tenía nada que ver con eso. Y aquí en Hechos 16 aparece por primera vez la palabra nosotros. Nosotros. Y esto, cuando dice nosotros, está indicando que Lucas ahí se une al grupo. Hasta ahí es cuando Lucas se mete al grupo de evangelismo. Y entonces Lucas empieza a hablar ya no como alguien al quien le estaban contando, sino ahora Lucas empieza a hablar como un testigo ocular. Él lo estaba viviendo. Lucas se encontraba físicamente con Pablo cuando estaban en Troas. Ahí estaba Lucas. Entonces, él participó en la salida hacia Macedonia. Y ahí exactamente es el inicio, es como el inicio de la misión. Oigan, aquí se da el inicio a la misión en Europa. Entonces aquí la narrativa cambia, ¿verdad? Pasa de tercera persona a primera persona en plural. Nosotros fuimos, nosotros hicimos, nosotros estuvimos. Y entonces es muy lindo esto. ¿Por qué se los digo? Porque es importantísimo. Porque Lucas no solo fue que investigó la historia, sino que Lucas la vivió. Y no es lo mismo que escribir lo que alguien le contó a escribir lo que esa persona que está escribiendo vivió. ¿Me entienden? Es más confiable. Hay confiabilidad en la historia que está narrando Lucas. Y por eso el uso de nosotros nos habla de que Lucas estuvo presente en todos en todas esas situaciones que él escribe. ¿Me entienden qué cosa más linda? Ahora, ¿por qué es importante? Porque nosotros podemos tener total seguridad de que hay una gran precisión histórica en lo que está escrito y lo que nosotros leemos. Hay una gran fiabilidad en los detalles que están escritos en Hechos. ¿Por qué? Porque Lucas los vivió. Lucas los escribió. Él fue testigo ocular de las cosas que pasaron. Y Lucas, déjeme decirle, Lucas era médico, pero Lucas era conocido por ser un escritor exacto, muy cuidadoso en todo lo que escribía. Lean el principio. Oh excelentísimo Teófilo, dice, me dediqué a hacerlo con la mejor, o sea, lo más exacto a la realidad. Él no escribía por escribir, él era un verdadero historiador. Y entonces, aquí ya deja claro que no escribe rumores de lo que la gente vivió. Es que pasó esto y aquello. No, él está escribiendo vivencias. Entonces, esto es muy importante. Ahora, la decisión no fue solo de Pablo. No fue que Pablo tiene la visión y Pablo decide, sino que es todo el equipo que entendió
que la visión era un llamado colectivo. Y esto es muy importante, porque la guía divina se discierne en comunidad. Es por eso que aquí en la iglesia se recibe la palabra profética, luego se dice la palabra profética y usted ve cómo hay personas que dicen, bueno, ya entendí, esto puede ser por aquí, esto, y entre todos recibimos la palabra. No depende únicamente de una experiencia individual, sino que se confirma en oración, con consenso espiritual. Y esto es muy lindo, porque aquí las misiones generalmente se dan por visiones, por sueños. Estas últimas misiones han sido por sueños. Y vemos cómo el Espíritu Santo se ha encargado de ir uniendo cada pieza del rompecabezas se une y uno empieza a entender, es que el Espíritu Santo quiere que se haga así, que se haga así. ¿Me entienden? ¿Verdad que sí? No es que lo sacamos de la manga, las misiones. Entonces, hay un equilibrio entre la revelación personal y la confirmación comunitaria. Ellos no dijeron, solo porque usted lo recibió vamos a hacer caso. No, ellos aceptaron la revelación de parte del Señor. Y también hay una certeza interior del llamado, ¿verdad? Porque dice, dando por cierto que Dios nos llamaba. Ellos no dijeron, dando por cierto que Dios le está diciendo a Pablo que se vaya a Macedonia, pero a nosotros no nos dijo nada, entonces nosotros no vamos. No, ellos aceptaron la revelación. Y la frase aquí, dando por cierto, significa entonces a llegar a una conclusión que está razonada, que fue analizada, después de haber analizado todo lo que había pasado. En otras palabras, para que ustedes me entiendan, ellos no fue que reaccionaron emocionalmente. Pablo tuvo la visión, vamos, no. Sino que ellos se sentaron e interpretaron espiritualmente lo que estaba pasando. Y comenzaron a conectar todos los hechos que estaban pasando. Por ejemplo, la prohibición del Espíritu Santo de ir a ciertos lugares. Era por eso que el Señor no quería que nosotros no fuéramos. La llegada a Troas. ¿Por qué? Porque resulta que Troas era un puerto estratégico. La visión del hombre de Macedonio. Es que ya ahora sí vamos entendiendo. La necesidad evidente de que esa región necesitaba el Evangelio. Sumando todo eso, llegan a la convicción, bueno, está bien, ahora sí entendemos, Dios nos está dirigiendo que vayamos allá. Y a mí me encantó esto y por eso se los comento. Porque yo digo, es que exactamente así es como el Señor trabaja con nosotros. Dios da una visión, Dios da una palabra, Dios da una palabra de la Escritura. Dios comienza a mostrar. ¿Se acuerdan de la jirafa? Vuelvo y lo repito. ¿Se acuerdan de la jirafa? Es que es el mismo Espíritu Santo que nos habla a nosotros hoy, el que le habló a Pablo en esos tiempos. De la misma forma, es lo mismo. En nosotros está si obedecemos o no. Y la frase aclara el propósito central del viaje, ¿verdad? Para que les anunciásemos el Evangelio. O sea, no era por turismo. Hay gente afuera, dice, qué fácil, qué lindo. De ahí ustedes se montan las misiones para ir a pasear. No es que nosotros no vamos a turismo. Es porque el Espíritu nos está guiando. No era por curiosidad. ¿Cómo será tal lugar? No fue que Pablo dijo, ¿cómo será Macedonia? Yo nunca he ido a Macedonia. Ay, voy a montar esto y digo que un hombre se me apareció y dijo que fuéramos para allá, ya que no sabemos para dónde. No era por conveniencia tampoco, porque hay gente que le dice a uno, qué bonito, ¿verdad? Escogen lugares lindos, ¿por qué no se van para los lugares feos? ¿Por qué en vez de decir que ahora, después de Uruguay y de Argentina, ahora sigue Europa? ¿Por qué no cogen para Corea del Norte? ¿O por qué no se van para la India? Qué bonito, qué convenientes, ¿verdad? Solo lo lindo. No, hermanos, es el Espíritu el que nos dirige. Y yo sé que todos ustedes están conscientes porque ustedes han ido escuchando las profecías, los sueños, las palabras que se dan aquí, las palabras bíblicas y todo cómo se va uniendo. ¿Amén? Los oigo como que dudan. ¿Amén? Bueno. Es hermoso porque de la misma forma Dios guiaba a estos hombres. Entonces, el objetivo estaba claro, ¿verdad? Anunciar el Evangelio y llevar el mensaje de esperanza.
y de salvación a toda esa gente de Macedonia que lo estaba necesitando. Y aquí hay una importancia histórica del versículo. Este pequeñito versículo marca un gran cambio, ¿verdad? Les dije, el evangelio cruza por primera vez de Asia, donde se había estado moviendo Pablo en su misión, y ahora va a brincar a Europa. Macedonia pertenece a Europa. Y comienza entonces la obra de Pablo en ese lugar. Ya vamos a ver cómo va a tocar a Filipos, cómo va a tocar a Tesalónica, cómo va a ir a Berea, a Corinto, y luego va a ir tocando toda Europa el evangelio. En pocas palabras, se abre una nueva etapa en la expansión del cristianismo. Y este es un momento clave en la historia de la iglesia, porque la obediencia, oigan hermanos, la obediencia libera bendiciones que nosotros no nos imaginamos. Estas misiones son caras. Estas misiones, ninguno de los que estamos aquí tiene la plata de sobra como para decir que ganas de ir a gastar un poco de plata y vámonos para allá. Pero obediencia, la obediencia abre puertas. Y de pronto uno no sabe ni cómo, comienza a montar un viaje que si no lo hubiésemos montado, tampoco tendríamos la plata. ¿Verdad que sí? ¿Quién tendría esa plata? Todas las misiones salen de esa forma. Y uno dice, ¿cómo lo hace Dios? Yo no sé ni cómo. Pero así es, por obediencia. Y ellos ya no estaban entonces en la iglesia de Antioquía, de donde ellos habían salido. Ellos ya no estaban en Frigia, en Galacia. Ellos ya no estaban en Misia tampoco. Sino que dice la escritura que ellos ahorita estaban parados en Troas. Y Troas, espiritualmente para nosotros, es ese tiempo en el que nosotros nos ponemos a orar. Señor, dirígeme, guíame. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Troas es donde uno empieza a orar y donde el Señor empieza a hablar de algo que uno no entiende. Muestra lugares, nos dice palabras, de que nos llama, de que vamos a viajar y uno dice, Dios, ¿dónde, Dios mío? O muestra sitio, y ese es el inicio de una misión de Dios. Ese es nuestro Troas. Y la escritura dice que Dios los guió a un lugar llamado Macedonia. Y es interesante porque la palabra Macedonia, según el diccionario bíblico, de la Reina Valera 1909, significa adoración. Adoración. Pero también tiene otros significados. Alto, grande, reino. Entonces podemos concluir que hacer la voluntad de Dios es nuestra mejor adoración. Amén. Cuando establecemos el reino de Dios en esta tierra, eso es lo mejor que podemos hacer como cristianos. No le damos prioridad a nuestros propios deseos, no decimos, ay, qué pereza, ir ahí, mejor que ganas de mejor sacar vacaciones y dormir todo el día. Decimos, no, Señor, yo quiero hacer lo que tú quieres. Y si el Señor dice que nosotros somos capaces de ir a ese lugar y de reprender esos demonios y de orar por ese lugar para que venga liberación, si el Señor nos lo está diciendo, nosotros obedecemos. Amén. Eso es lo lindo de nosotros, de este ministerio. Bendito sea el Señor. Si usted procura hacer la voluntad de Dios, todo lo demás vendrá por añadidura. Así que debemos de orar diciéndole, Señor, yo quiero que tú me guíes y que tu mano se mueva y me dirija. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Para qué me llamaste? ¿Para qué? ¿Para qué soy buena, Señor? Pero nunca permita, Señor, que mis pies se aparten de tu propósito. Eso es lo que debemos de orar. Ahora, yo les traje un mapa. Vamos a ver si lo podemos ver, lo podemos entender. Yo sé que a muchos les cuesta ver porque tenemos una pantalla pequeña. Bendito Dios, ¿por qué no oramos para que el Señor nos dé una pantalla más grande? ¿Verdad que sí? Pidámosle al Señor, ¿por qué no? Nuestro Dios está vivo. El Señor nos dé una pantalla grande para poder ver estas cosas. El punto de partida de este grupo misionero es Antioquía. Antioquía. ¿Ven esa partecita amarilla? Ese rectangulito amarillo que aparece allá en la punta. ¿Lo vieron, hermanos?
Antioquía. Esta gente estaba allí, en ese lugar, en Antioquía. Y de ahí Pablo inicia su viaje en la región de Asia Menor, de Asia, pero en especial Asia Menor. Ese espacio que está ahí se conoce como Asia Menor. Y Antioquía, era el centro misionero clave de la iglesia primitiva. De ahí era de donde ellos salían a hacer sus misiones. Desde aquí Pablo ya tiene experiencia, porque que estamos leyendo en Hechos 16 es el segundo viaje misionero de Pablo. Ya Pablo había tenido un viaje anterior donde había recorrido Asia. Entonces ya él tenía experiencia misionera. Y en este viaje él iba acompañado de Silas, Timoteo y ya sabemos que después del capítulo 16 se une Lucas. Entonces eran Silas, Timoteo, Lucas y Pablo. Y su intención inicial era seguir evangelizando Asia. Ellos nunca habían pensado salirse de Asia. Ellos estaban moviéndose dentro de Asia. No se había tocado Europa todavía. Y desde Antioquía Pablo pasa por zonas del interior de Asia Menor, como por ejemplo Listra. Listra está ahí, ¿ven? Esas son las zonas. Ahí en ese círculo aparece regiones como Listra, Frigia, Galacia. Ahí ellos se iban moviendo. Ese era, para la mente de ellos, humana, ellos iban a ir a evangelizar eso. Pero ahí, estando en esos lugares, el Espíritu Santo les impedía. Y es cuando les digo, ellos iban para un lado, el Espíritu les decía, no. Les impedía predicar en esas regiones. Entonces esto provoca que el grupo siga avanzando hacia el noroeste, que es hacia allá. ¿Ven la línea verdecita? Ellos siguen avanzando, ellos no se detienen, sino que siguen avanzando hacia ahí. Y esta es una etapa de dirección negativa. ¿Por qué? ¿Por qué digo de dirección negativa? Porque donde ellos iban, Dios les iba cerrando las puertas. Señor, ¿predicamos aquí? No. Y aquí tampoco. ¿Por qué Dios iba haciendo eso? Porque Dios iba a abrir una puerta mayor. Entonces el grupo sigue avanzando y llega a Troas. Ahí está Troas. Troas es una ciudad portuaria. Ven ustedes que Troas está a orillas del mar Egeo. Ahí está Troas. Es una ciudad portuaria que está todavía. Troas aquí está en Asia. Eso es Asia todavía. Ellos llegan a Troas y cuando están en Troas, frente a Troas, después de cruzar el mar Egeo, se encuentra Europa. Y en Troas es donde Pablo tiene la visión del varón macedonio, que le dice, pasa a Macedonia. Entonces podemos decir que Troas es el umbral, ¿ven? Esa línea está dividiendo Asia, que está aquí, y hacia arriba ya es Europa. Entonces, Troas es crucial porque es como un punto de transición. Y desde allí se puede cruzar el mar, como les digo, ese que está ahí es el mar Egeo, y Pablo recibe la visión. Vean cómo es Dios de lindo. Entonces, ahí se da el cruce de continente, de Asia a Europa. La línea negrita que está ahí, ¿verdad?, representa simbólicamente la división continental. Cuando Pablo sale de Troas, cruza el mar, sale de Asia y entra por primera vez a Europa. Y ese cruce no solamente lo vemos como un cruce geográfico, no, es más que eso. Es un cruce teológico, es misionero y es histórico. Vean qué importante. Entonces el Evangelio, podemos decir, entra oficialmente a Europa. La primera ciudad europea que visita Pablo es Filipos. Filipos está ahí arriba. Y ahora Pablo comienza a caminar en territorio europeo. En Filipos es donde
se convierte una mujer que se llama Lidia, ¿se acuerdan? Vendedora de púrpura. Y esta mujer Dios la usa para que comience a moverse el evangelio. Entonces allí en Filipos se forma la primera comunidad cristiana europea. Pablo entonces es encarcelado, luego ahí en Filipos, luego es liberado milagrosamente y pasan un montón de cosas en ese lugar. Entonces, aquí nace la iglesia en Europa. Entonces, así como está este mapa hermoso, vamos recapitulando. Ellos inician en Antioquía, pasan a Listra, que es todos esos lugares, que todavía es Asia, llegan a Troas, que es el punto de decisión, cruzan el mar, llegan a Europa, entran a Filipos, se crea la primera iglesia europea. Luego, después de Filipos, es tocada Tesalónica, que está Tesalónica. En eso, toda esa región la recorren ellos y es tocada Tesalónica, Atenas y Corinto. ¿Qué significa eso? Se da una expansión del evangelio. Vean, ¿qué hubiera pasado si el Espíritu Santo no los dirige, hermanos? Ellos se quedan dando vueltas en el primer círculo que está ahí. Siguen evangelizando esa tierra y nunca el evangelio llega a la región europea. Aquí yo quiero destacar de todos estos lugares, quiero destacar dos lugares, Filipos y Tesalónica, que son los dos de arriba. En esos dos, Pablo funda las dos primeras iglesias. Y humanamente Pablo quería seguir predicando en Asia, vean ustedes. Quería ir a Bitinia, quería seguir moviéndose en esos lugares, en esas ciudades. ¿Por qué? Porque Pablo era un apóstol. Y ya Pablo había ido varias veces, había recorrido las naciones de Asia. Entonces él ya tenía un ministerio, podemos decir, Pablo tenía un ministerio internacional, porque ya había ido a otros lugares, a otros países. Pero ahora Dios lo va a llevar a Europa. Y cuando Pablo cruza el mar Egeo y llega a Europa, su ministerio deja de ser internacional y se convierte en un ministerio intercontinental. ¿A qué le suena eso? ¿A qué le suena, hermanos? ¿Qué dijo el Señor por medio de la profeta Esmeralda? Dijo que nosotros íbamos a cruzar el Mediterráneo. Pablo tenía el mar Egeo y nosotros después de esta misión nos corresponde cruzar el Mediterráneo, dado por la profeta Esmeralda. Entonces, ¿cómo son las misiones? ¿Quién es el que nos dirige, hermanos? ¿Quién nos dirige, hermanos? El Espíritu Santo. Uno dice, qué lindo hubiera sido como el tiempo es, qué lindo haber vivido en el tiempo de Pablo y haber hecho, hermanos, es la misma cosa. Es la misma cosa. El llamado es el mismo, el Espíritu es el mismo y la dirección es la misma. Porque el Espíritu Santo es el mismo de ayer, de hoy y será el mismo de mañana. Amén. Ahora, Dios le dice a Pablo, Pablo, deje de estar mirando solamente ese espacio. Yo quiero llevarlo para que usted ejerza un ministerio apostólico en otro continente. Es que para ahí va. Y Pablo no entendía, Señor, Bitinia, no. Señor, aquí, no. Señor, allá, tampoco. Y era que Dios tenía a Pablo para una misión en Europa, donde iba a dar un fruto de 100 por 1, hermanos. 100 por 1, porque fue súper bendecida esa misión. Entonces, ¿todo por qué? Todo por un simple acto de obediencia. Porque lo hermoso es que Dios no busca perfección, hermanos. Dios no anda buscando perfectos. Dios busca disposición. Y ahí está la diferencia. Dios no llama a los que están capacitados, hermanos. Dios capacita a los que Él dice, a los que Él dice, ¿quién va? Y nosotros decimos, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Para eso. ¿Por qué nos vemos tan chiquititos? Es que no somos nosotros, es Dios en nosotros. Amén.
Y Dios a nosotros nos da, nos capacita y nos envía. Entonces, ¿por qué no oramos, hermanos, después de haber visto esto tan hermoso? Yo quiero que usted entienda que cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, la obra se hace. Y usted dirá, ¿cómo de este grupo tan chiquitico ha logrado tantas cosas? No humanamente, ni tampoco material, sí espiritual. Y lo hemos visto, hermanos. Cosas grandes han sucedido en las naciones a las que nosotros hemos ido. La última misión, bueno, la anterior, que fue a Bolivia, nosotros vimos respuesta del Señor increíble. Fuimos a decretar sobre el gobierno y vimos cómo ese hombre que estaba ahí, que había traído un retroceso, no solamente en la política, sino también en lo espiritual de la nación de Bolivia, cómo el Señor al poco tiempo, utilizando las mismas palabras que nos había dicho, sacó a Evo Morales de Bolivia. Es que solo Dios puede hacer eso. ¿Que somos nosotros? No, es Dios. Dios que trabaja a través de un grupo de personas que le creen. Amén. ¿Por qué no oramos, hermanos? Saludos, bendiciones. Somos Project King Studio Music, un proyecto de Dios y para Dios. Sigamos caminando hacia una eternidad con Dios.